Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola iglesia, Dios les bendiga. Quiero invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón y alabemos el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos iglesia! Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Nuevamente un saludo muy especial a todas las personas que están sintonizadas mediante este canal, recordando siempre que de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a traer un tema, y más que tema, una predicación bien interesante, y vamos entonces a
ir a un texto bíblico que está en el Nuevo Testamento. Vamos para Marcos capítulo 11, versículo 14. Y tomaré también un versículo de los versículos paralelos a este versículo bíblico que está en Mateo 21, del 18 al 19. Vamos entonces a comenzar la predicación del día de hoy, y dice la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora voy a leer el versículo bíblico de Mateo 21, 18 y 19, un versículo paralelo a Marcos. Dice el Señor en su palabra: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana quiero darte gracias nuevamente por la bendición de estar hoy aquí, llevando tu palabra, pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu. Quiero recordar que soy una vasija de barro y te pido que me llenes con tu gracia para proclamar tu santa palabra. Pedirte que nos ilumines, que alumbres los ojos de nuestro corazón, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder entender, comprender y poner por obra tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación es cuestionante, porque nos cuestiona. Y el título es: ¿produces hojas o frutos? Y este es un punto bien interesantísimo, porque pues realmente fuimos creados por Dios, y en donde Dios nos ha dado absolutamente todo, porque Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Vuelvo a recordar mucho esa palabra de David en el 1 de Crónicas capítulo 29, que dice David en una oración esplendorosa, una oración maravillosa, en donde David le expresa: Señor, ¿qué te podemos dar nosotros a ti, si de ti todo lo hemos recibido? De Dios todo lo hemos recibido. Iglesia, tengo dos noticias, una buena y una que podría encontrarse que es mala. La primera es que Dios es un Dios de fruto, y la segunda es que Él, a su vez, nos pedirá frutos a nosotros. Por esto, en el texto leído, vemos que Jesús se acerca a aquella higuera a buscar ¿qué? Fruto. Y en esta solo encontró hojas. Es decir, Jesús también se acercará a ti, a mí, y en algún momento Él esperará de ti fruto o frutos, de mí frutos, de la iglesia frutos, y de todo lo que Él hace, Él espera recibir frutos. Y ahí es cuando deberemos estar definidos. Si en verdad nosotros tenemos frutos o solo hojas. Y aquí es una parte interesante, es ¿para qué es la vida? Y si la vida es un regalo de Dios y es el don inefable de la vida, Dios te creó con un propósito. Indudablemente en ese propósito está el de producir frutos. Y muchos de pronto solamente tienen hojas o han tenido hojas. Y hay muchos frutos que hemos dejado de dar por muchas razones. Quiero recordar que en el clima de Palestina, la primera cosecha de higos, es decir, las brevas, generalmente madura entre el mes de junio y el mes de septiembre. El incidente ocurrió en el mes de abril y por lo tanto faltaban pocas semanas antes de que madurara la primera cosecha.
Aquí era insólito que se esperara hallar higos tan prematuros. Con todo, era concebible que un árbol tan frondoso tuviera frutas a punto de madurar. También debe tenerse en cuenta de que en los países del cercano oriente se come con frecuencia la fruta verde o sin madurar. Y quiero que presten atención a este versículo bíblico que está consignado en las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 28, versículo 4. Isaías 28, 4 reza: esa flor marchita de su gloriosa hermosura, sobre la cumbre de un valle fértil, será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tienen en la mano, se lo traga. Así está en la traducción de la Nueva Versión Internacional. La higuera, iglesia, es importante señalar por qué el maestro hace esta enseñanza. Él todo lo sabe, porque Él es un Dios omnisciente, Él sabe todo, Él conoce tu vida, Él conoce mi vida, Él conoce todo lo que va a ocurrir. Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Aún hay un atributo de Dios que se llama la presciencia de Dios, es decir, que Dios conoce y sabe de antemano absolutamente todo. Sin embargo, Él sabía que aquella higuera no iba a dar fruto, pero se acercó. Él quiso dar un mensaje a sus discípulos y por eso utiliza esta ilustración tan tremenda y donde ellos quedan verdaderamente asombrados, porque verdaderamente después de que el verbo mismo, la palabra viva, la palabra encarnada de Dios, da la orden a la higuera que se seque, pero él sabía que no iba a producir fruto. Tremendo ese punto. Para los que ven en la orilla del Mediterráneo, los que viven y ven en la orilla del Mediterráneo, se les hace fácil comprender esto. El proceso productivo de la higuera es cuando no está cubierta por hojas. En ese proceso da como fruto lo que se conoce por breva. Sus hojas proliferan anunciando que llegó el tiempo de dar fruto. Y cronológicamente, Jesús y sus discípulos estaban pasando por la higuera y recuerden que Jesucristo tuvo hambre. Y él, pues lógicamente, se acerca y no encuentra ningún fruto. No hay fruto de la higuera. Pero el Divino Maestro siempre aprovechaba cada ocasión para plasmar una enseñanza a sus seguidores. Dios, querida iglesia, un día se acercará a nosotros a buscar frutos y no hojas. Y vamos entonces a abordar el tema directamente y vamos a analizar un primer tópico que se llama las hojas. Analicemos ese primer punto, en un árbol frondoso, las hojas. ¿Qué son las hojas? Es una buena pregunta. Y vamos a tratar de dilucidar una interpretación virtual de las hojas. Tengo un punto A dentro de este primer tópico y es de que las hojas representan la fragilidad y la transitoriedad del ser humano. El ser humano es frágil. El ser humano es transitorio. Recuerden que nosotros en esta tierra somos peregrinos. Y nuestra vida, si una persona llega a los 80 años, dice que es como un soplo en la eternidad. 80 años se pasan supremamente rápido. Fíjense que ya terminamos, vamos a terminar el quinto mes y entramos al sexto mes. El tiempo ha pasado muy rápido y nuestra vida ha pasado supremamente rápido. Nuestros hijos han crecido de una manera impresionante. Ya los nietos están llegando. Y bueno, es el tiempo, cómo va el desarrollo natural del ser humano y el desarrollo natural de absolutamente todo. Entonces las hojas pueden representar eso, la fragilidad y la transitoriedad del ser humano. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Eso sí, pero dicho, es una verdad cierta. Todos nos marchitamos como hojas. Miren ese versículo bíblico lo que dice. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Este es un punto bien interesante para hacer una interpretación virtual de qué significado tienen las hojas. Y aquí en Isaías precisamente nos está recordando que nos marchitamos como las hojas.
Y dice el apóstol Pablo que nuestra vida y nuestro cuerpo, más exactamente, es como una tienda de campaña que se va desgastando paulatinamente y nos marchitamos como las hojas. Una segunda interpretación virtual del significado de las hojas es la cercanía del juicio escatológico. Atentos. Una interpretación virtual del significado de las hojas es una cercanía del juicio escatológico. Marcos, capítulo 13, versículos del 28 al 30 dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Qué palabra tan bonita, porque aquí nos vuelve a decir que las palabras del Señor y la Sagrada Escritura es veraz y jamás va a pasar la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. El Verbo, Jesucristo. Y quiero de todas maneras hacer alusión aquí a un tema bien importante en los puntos fundamentales que habla Jesús sobre las señales del fin del mundo. Dice el Señor precisamente antes de llegar al versículo 28 y 30, porque dice: aprendan de la higuera esta lección. Fíjate cómo utiliza la higuera: aprendan de la higuera esta lección. Pero antes de eso, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Desde el versículo 5 dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras, atentos a lo que dice la palabra, cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa compadecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, donde no debe estar el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje, ni entre en casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado. Los he prevenido de todo. Pero en aquellos días después de esta tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo.
Y aquí entra entonces la palabra. Y dice, aprendan. ¿Aprendan de qué? De la higuera. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué significa? Dios nos está hablando de las señales y nos ha revelado lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Escatológicamente sabemos que vendrá la gran tribulación en el final de la sexta dispensación, y el juicio que va a haber para toda la humanidad es no haber recibido y no haber creído en su Hijo Jesucristo, al que Él envió. Una tercera interpretación que podemos dar de las hojas es la gloria de un reino terrenal. Y Daniel 4, versículos 12, versículo 14 y versículo 21 dice lo siguiente. Daniel 4:12, tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales, y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Indudablemente uno de los deseos y los anhelos más grandes que tenemos y que oramos y que estamos anhelando su segunda venida es el gobierno milenial de Jesucristo sobre la tierra. Y Él es el que alimentará, Él es el alimento, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy Idor, el que produce agua, y es un agua, dice, al que le dé de beber jamás tendrá sed. Las hojas provienen del hebreo fuío, que quiere decir algo que se quiere mostrar. Iglesia, ¿cuántos de nosotros solo estamos escondidos tras hojas, solo mostrando una belleza y apariencia? No es solo que Jesús demandaba que te acercaras a buscar beneficio, a buscar los talentos que Él nos dio, verlo reproducirse. Las hojas es el verdor, lo que se quiere esconder, la parte que queremos mostrar para esconder lo que en verdad somos. Jesús, iglesia, vendrá a buscar nuestros frutos. Démosle a Dios los frutos demandados. Significa que Dios te dio la vida, te dio el cuerpo, te dio alma, te dio espíritu, te ha dado absolutamente todo lo que hemos consumido y nos hemos alimentado, es porque Dios nos ha alimentado, todos los frutos de la tierra, absolutamente todo lo que Dios nos ha proporcionado, y aún un padre, una madre, una familia, una esposa, unos hijos, todos los dones, todos los talentos, todo lo que Dios nos ha dado es dado por Él. Él va a mirar y va a venir, porque Él va a mirar si tu vida ha dado frutos o no. ¿Has dado frutos? Y hablemos de áreas, frutos espirituales, frutos emocionales y afectivos, frutos aún con el manejo de nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos ha dado, frutos económicos, financieros. Pues bueno, en la parte económica y financiera Dios nos la da con el fin de que cumplamos un propósito eterno, y lo habíamos hablado el miércoles pasado sobre hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es glorificarlo, y todo lo que tenemos es para glorificarlo a Él, incluyendo tus posesiones, incluyendo tus finanzas, incluyendo tu dinero y incluyendo absolutamente todo. Entonces, la gran situación fue de que cuando Él llega a la higuera no encontró fruto, no halló fruto, sino solo halló ¿qué? Hojas. Esta era una promesa incumplida. De todos los defectos, no había ninguno que resultara más ofensivo para Jesús que la hipocresía. En Mateo 6, versículo 2 dice, por eso cuando des a los necesitados,
No lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Mateo 23:13 dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Les cierran a los demás al reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. A semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba desprovista de frutos. Y aquí hay una interpretación virtual también y un análisis reflexivo sobre la religión. Volvemos a repetir que la religión no salva. Lo que salva es una relación personal con Cristo y ser uno íntegro, la integridad en lo que somos, mostrar lo que hay en nuestro corazón verdaderamente, hablar las cosas con la verdad y no ser hipócritas, fariseos, mostrar una cara de la que no somos. ¿Alguna vez en tu vida has sido hipócrita? ¿Alguna vez en tu vida has sido falso? ¿Alguna vez en tu vida has mostrado una imagen que no representa lo que tú eres en tu corazón? De una forma nos comportamos en casa y de otra forma nos comportamos en el trabajo, en el colegio, en la universidad o afuera. Afuera tuteamos a las personas y en la casa maldecimos a nuestros seres queridos y seres amados. Qué importante, iglesia, que verdaderamente aprendamos a ser íntegros, diáfanos, transparentes. Y la hipocresía es algo que se esconde dentro de las hojas y mostramos un follaje y un árbol parece ser esplendoroso, pero que no da fruto. Mostramos una cara y no mostramos el sello. Por eso dice que cuando una persona se novia a veces muestra la cara, pero no muestra el sello. Después de un tiempo y de unos años de casado, muchas veces mostramos lo que verdaderamente somos. Y eso es hipocresía. Muchas veces nuestra personalidad no refleja el carácter que tenemos. Hay veces mostramos otra cara y nos mimetizamos. De las aguas mansas líbrame Dios, decía algún dicho popular. De los tibios, Señor Dios mío, aléjamelos. Porque el que es frío caliente sabe uno que es frío caliente, pero del tibio que no sabe uno dónde está, de esos que se agazapan en cualquier momento y le dan a uno el ¡zas!, el zarpazo impresionante, y después dan el golpe certero para herir nuestros corazones y nuestras vidas. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Y queremos recordar, y quiero recordar ese versículo que llega e inunda mi corazón cuando dice David, Dios me enseña a través de David. Dice David, yo prefiero caer mil veces en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque conozco a Dios y conozco sus misericordias, y sus misericordias son perpetuas. Por eso es 1000 veces preferible caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Entonces, iglesia, a semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba desprovista de frutos. Abundaba en formas y ceremonias, muchas formas y ceremonias, mucha religiosidad, muchas cosas por hacer. Aún muchas veces puede haber activismo, pero no hay una relación profunda con Dios. Por eso dice Jesús, y dice la palabra también en el Antiguo Testamento, y Jesús vuelve a recordar en el Nuevo Testamento unas palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces de nada me sirve decir yo soy cristiano y me pego unas jalas, ando verdaderamente, soy adúltero, soy fornicario, miro pornografía, llevo una doble vida y aparento ser que soy un cristiano, y se asiste, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es fuertemente afectada por el marianismo, en donde las fiestas de la Virgen del Carmen, las bebetas son impresionantes y las fiestas son tremendas. Y tiene que haber orquestas y tiene que haber trago, y entonces eso es una dicotomía, es una cosa que realmente no tiene razón de ser. Y sin embargo, pues esto también lo vivimos y también lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Marcos 7, del 2 al 3 dice: porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia
a la viga que está en el tuyo. En Dios nos esperan grandes cosas. Busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás se nos ha añadido. Por eso dice Jesús, también nos enseña en su palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. Dar frutos es importantísimo, porque son los frutos de los que trata de enseñar Jesús, y tenemos que dar fruto. Ahora sí, entramos al segundo tópico: los frutos. Fruto significa recompensa, precio, ganancias, productos, resultados. Este vocablo está en garítica y en egipcio, perf o peri. Aparece alrededor de unas 120 veces en el hebreo bíblico durante todos los periodos. Primero, ¿a qué se refieren los frutos? Peri se refiere al producto comestible maduro de una planta o su fruto. Este significado amplio es evidente en Deuteronomio 7:13. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Todo lo que Dios debe dar fruto. La primera vez que aparece el término peri se usa para significar tanto árboles como sus frutos. Y dijo Dios en Génesis 1:11, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Y seguimos consumiendo lo que Dios nos da. Un buen fruto de una papaya, una piña. En el Huila se da mucho también la piña, en un sector se da la piña. Un fruto extraordinario. Acá en Moniquirá nomás tenemos, acá en Boyacá, la naranja moniquireña tan dulce y exquisita. Y sí, fíjense que hay fruto, ese fruto. Aún en Duitama, lo que era anteriormente la ciruela, el durazno, la feijoa, y bueno, el fruto que produce la tierra. El Salmo 107:34, el vocablo peri o fruto se usa como calificativo de tierra. Una tierra fructífera es una tierra de frutos. Boyacá es una tierra de frutos. Boyacá es una tierra que fluye leche y miel. Esta es una tierra maravillosa. Maravillosa es esta tierra. Démosle gracias a Dios por Boyacá. Démosle gracias a Dios por todos los frutos que hay en toda esta zona. Démosle gracias a Dios por todas las bendiciones derramadas en un territorio realmente bendecido por Dios. Ahora que entramos en agosto está la típica mazorca, el maíz, esa mazorca que se da en especial en Sogamoso. Ahora vienen los envueltos que se ponen en práctica en nuestro tiempo, producto también de ese fruto que Dios nos da con un maíz tierno, especial, de grano grueso, delicioso. ¿Dónde se produce? Acá en Boyacá. Aquí en Boyacá, Sumancé, como lo dice, lo podemos decir en los términos boyacenses. Segundo, ¿qué otro significado tiene la palabra fruto? Peri significa progenitura o el fruto del vientre. Deuteronomio 7:13 dice: te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Ya lo habíamos leído. El término significa descendencia humana. Los hijos son herencia del Señor y son un regalo de Dios. Y eso hace parte de los frutos que Dios permite también en una relación. Por eso es inconcebible pensar que entre dos personas del mismo sexo puedan tener hijos. Hombre, esto es algo inconcebible, esto es algo antinatural, esto es algo que se sale de la lógica del ADN y de toda la comprobación científica. Pretender que una persona sea del mismo sexo culturalmente a lo que es naturalmente es realmente un engaño, pero del tamaño, pues lógicamente no de un elefante, yo creo que es del sol completo. Pero bueno, estas son las épocas que estamos ya experimentando y viviendo, conforme lo decía la higuera. Observen las señales de todo lo que está aconteciendo, porque estamos a puertas
de la sexta del juicio, en la sexta dispensación, que es la gran tribulación. En Génesis 1, el 21 al 22, también se refiere a los frutos de los animales. Y dice, y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras. Miren la bendición de Dios. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sean qué? Fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Tercero, ¿qué significado tiene también la palabra fruto o peri? El producto o resultado de una acción a veces se denomina poéticamente fruto, que significa recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra, Salmo 58:11. Y lo que dice la palabra en Isaías 27:9, dirá entonces la gente, así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar como si moliera piedra caliza y no deje en pie ninguna imagen de Aserá, ni altar de incienso alguno. Isaías 27:9. Aquí se está refiriendo, este versículo bíblico habla del fruto del perdón de sus pecados. Habla del fruto del perdón de sus pecados. Una persona que recibe a Cristo debe producir un fruto también de perdón, aprendiendo a perdonar a los demás. Todo el fruto capaz de apartar su pecado. O sea, el resultado de la acción divina de purificar a Israel. Y el que nos ha purificado es Jesucristo, el que nos ha perdonado la sangre preciosa de Cristo, que nos lava, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La mujer sabia compra un terreno y siembra con sus ganancias. O calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo, lo dice Proverbios 31:16. ¿Con qué va a comprar un terreno? Con ganancias que ella produce, porque ella es una mujer sabia. Una mujer, Proverbios 31. En otras palabras, su recompensa es recibir el producto de sus labores. Esto es el otro significado, el recibir uno el producto de sus labores. Proverbios 31:31 nos habla indudablemente del trabajo de la mujer virtuosa, cómo ella también ahorra, cómo también invierte, cómo también sabe utilizar completamente todos sus recursos y además de administrarlos, compra terrenos y produce fruto. Por eso dice la palabra, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Proverbios 31:31. Hay algo que tenemos que entender y que bíblicamente esa es la gran esperanza que tenemos puesta en el Señor, es que los justos serán recompensados a pesar de las aflicciones. La Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Sabemos de que a pesar de las persecuciones y a pesar de todo lo que hay en el mundo, al final seremos recompensados, y precisamente dábamos una predicación sobre aprender a esperar en el Señor en todo tiempo, y que la profesión del cristiano es esperar, y esperamos indudablemente lo que viene, esperamos nuestra resurrección, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él pondrá en orden todo el caos y toda la incertidumbre y toda la hecatombe que el hombre ha creado, producto de la caída y producto de su naturaleza pecaminosa, y producto indudablemente de los cuatro enemigos: Satanás, la naturaleza pecaminosa, el mundo y la muerte. Recordando que el último enemigo que será destruido será la muerte cuando sea lanzado al lago de fuego eterno. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que creer en nuestra recompensa, y la Biblia nos dice que los justos serán recompensados. Dice el Señor en su palabra en Jeremías 17:10, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y la palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Hay un fruto por todo lo que uno habla, por todo lo que uno dice. Y que todas nuestras acciones, y Dios y Jesús va a mirar las obras que cada uno ha realizado acá en la tierra.
En la mayoría de en los pasajes que hemos leído, se traduce peri como fruto y ya hemos analizado todo lo que concierne al fruto. Ahora, Jesucristo, en el momento en que profiere indudablemente una palabra en donde muere completamente la higuera, porque él sabía que no iba a producir fruto, sin embargo dio una oportunidad para que lo diera y al regresar no dio fruto y entonces da la orden para que se seque y se seca. La esterilidad del árbol, ojo con este punto porque este es un punto vital. ¿Qué significa la esterilidad del árbol? La esterilidad del árbol representa la improductividad de Israel y la maldición. Ojo con esto. Cuando una persona es estéril, en este caso que estamos hablando de la parábola, en esta parábola la improductividad de Israel y la maldición es el significado de la esterilidad de la higuera. El juicio que Jesús iba a pronunciar al día siguiente, presten atención, antes de que sucediera este evento de la ilustración de la higuera, al otro día Jesucristo va a tocar un tema importantísimo con todos los fariseos, con los maestros de la ley y con los escribas. En el Mateo 23:38 dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Fue también al día siguiente cuando Jesús censuró a los escribas y a los fariseos por sus pretensiones hipócritas. Presten atención nuevamente, que el significado de la esterilidad del árbol representa la improductividad de Israel y la maldición. La gran pregunta es si tú eres productivo. Si tú y yo hemos sido productivos y si la humanidad ha sido productiva espiritualmente hablando y directamente conforme a lo que Dios nos enseña. Ahora que nos demos cuenta de la conclusión del tema, vamos a tocar el punto de la productividad y vamos a mirarlo a la luz de la Sagrada Escritura de la Biblia. Pero presten atención, la palabra de Dios nos dice que entonces al otro día Jesús va a increpar de una manera y una exhortación vehemente, una exhortación tremenda, y donde Jesús va a cuestionar, y más que cuestionar, a examinar, a hacer un análisis de todo lo que son los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Y entonces les dice, en Mateo 23, del 13 al 33, reza así la palabra y dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos que dicen si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas,
Nuestros antepasados construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán de ustedes de la condenación del infierno? Y no se olviden, no se les olviden que los maestros de la ley, los fariseos, los hipócritas, todos ellos incitaron al pueblo de Israel para que cometiera un sacrilegio y un pecado tan impresionante que fue asesinar a Jesucristo el justo mediante un juicio verdaderamente injusto. Y recuerden lo que dijeron los judíos. Los judíos dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fíjense ustedes las consecuencias de todo lo que se ha hablado. Y aún sigue siendo vigente esta palabra. Aún sigue vigente completamente para todo lo que está ocurriendo. Aún la religión jamás nunca salva. Jamás salvará la religión. Lo que salva es la relación personal con Cristo. Lo que salva es un encuentro verdadero con Dios. Lo que salva es un nuevo nacimiento con Jesucristo. Lo que salva verdaderamente es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir esa palabra en Efesios 1:13. Los que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el poder del Espíritu Santo. Verdaderamente necesitamos un cambio, una transformación. Y la Sagrada Escritura sigue tan vigente que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Y estamos en el siglo XXI en las mismas, en plena oscuridad. Y el ser humano no quiere aceptar a Dios, no quiere aceptar a Jesucristo, no lo quiere reconocer como el único Señor y Salvador de su vida y de sus vidas y de la humanidad, y no han aceptado verdaderamente a Jesús. Ese va a ser el juicio tremendo para nuestra humanidad y para nuestras generaciones, porque se ha pregonado y se ha hablado la palabra de Dios, pero el hombre no ha querido aceptar los principios de Dios, está alejado de Dios, su entendimiento está entenebrecido y está embotado, y hemos actuado con hipocresía, tratando de satisfacer nuestros propios deseos y nuestros propios placeres, olvidándonos de un Dios vivo. Concluyo el tema. El propósito de esta enseñanza, convertida en realidad, era preparar las mentes de los discípulos para las escenas de los días siguientes, durante los cuales los dirigentes judíos confirmarían su rechazo de Jesús. Con frecuencia este tipo de parábolas y de palabra induce más eficazmente a la reflexión que lo que podía hacerlo las meras palabras. Y aquí una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿eres tú productivo? ¿Eres tú eficaz? Y resulta que tenemos una concepción de la productividad de una manera muy diferente a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y quiero concluir el tema con dos versículos bíblicos que son realmente un tesoro escondido acá en las Sagradas Escrituras. Y quiero que presten atención a estos versículos bíblicos, porque yo sé que estos versículos nos van a ministrar sobre el fruto que debemos dar y conforme a la dirección de Dios. Porque recuerden que Dios es el que conoce todo, que Dios escribió y Él es el autor completamente de todo este libro, de toda la ley, de todos los preceptos, de todas sus ordenanzas. Si cumpliéramos la ley y si la obedeciéramos, cuán bien nos iría. Pero como está el hombre tan apartado de Dios y estamos tan olvidados de su palabra, de su verdad, pues lógicamente la humanidad va cumpliendo los ciclos que tiene que cumplir y estamos en la sexta dispensación y vamos a tener que sufrir la gran tribulación producto. Claro que los hijos de Dios no le iremos a sufrir porque seremos arrebatados conforme el Señor nos lo ha enseñado y nos lo ha revelado. Pero para eso estamos pregonando la palabra de Dios y estamos pregonando para que tú verdaderamente creas en Jesucristo. Observen estos tesoros escondidos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11, y dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, ¿cuáles cualidades? Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor.
porque si estas cualidades abundan en ustedes, ojo con esto, ¿qué consecuencia trae? Los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, primero, crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero de tu Hijo Jesucristo que tú has enviado. Segundo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Significa que usted puede hacer mucho dinero, mucha plata, reunir una cantidad de títulos y verdaderamente, conforme lo dice Salomón en Eclesiastés, el mucho estudio afecta completamente al ser humano. Ahora, no significa que no estudiemos y tenemos que estudiar y prepararnos, pero realmente tenemos es que aprender a ser productivo y útil. Y la productividad y la utilidad es para desarrollar nuestras cualidades, la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, el afecto fraternal, la devoción a Dios y el amor. Dice que si estas cualidades abundan en nosotros, nos harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitaremos que seamos inútiles y improductivos. Analicémoslo, analicemos tu productividad, tu eficacia de tu vida en el paso por esta tierra conforme a este texto bíblico, conforme a las cualidades que Dios nos está mandando tener. En el versículo 9 dice, en cambio, el que no las tiene, el que no tiene esas cualidades, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, si desarrollamos esas cualidades, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué palabra! ¡Qué enseñanza! ¡Qué profundidad! ¡Qué guía! ¡Qué directriz! Si la hiciéramos nosotros y si la pusiéramos en práctica, dice que ustedes no caerán jamás y se le abrirá de puertas de par en par las puertas del reino eterno del Señor Jesucristo. Y la segunda perla, el segundo tesoro, qué palabra tan impresionante sobre la productividad, está en Colosenses 1 del 9 al 14. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente la voluntad, su voluntad. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Debemos aprender a vivir de una manera digna para el Señor, agradándole en todo. Ojo con esto, dice, esto implica, primero, dar fruto en toda buena obra. Segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Tercero, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, aún en esta pandemia de confinamiento y en estas dificultades que hay. Dice que así perseveraremos con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué significa? En eso está que implica la productividad, en dar fruto en toda buena obra, en crecer en el conocimiento de Dios, en ser fortalecidos de todo sentido con su glorioso poder. Y con todo esto, perseveraremos con paciencia en toda situación, en las calamidades, en las adversidades, en estas pandemias y en todo lo que hemos estado viviendo, dando gracias con alegría al Padre. ¿Eres tú productivo o improductivo? ¿Eres tú eficaz o ineficaz? ¿Qué has hecho de tu vida y qué hemos hecho de nuestra vida? Miren que la directriz de las Sagradas Escrituras es clara. Por eso dice que nosotros deseamos prosperar en todo. Para prosperar en todo necesitamos estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, poner en práctica. Y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo. Y Dios nos enseña aquí algo impresionante. Estamos en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan, y el plan ahí está toda la productividad, y Dios va a examinar lo que nosotros hagamos, qué has hecho con tu vida,
¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Qué has hecho con tus emociones? ¿Qué has hecho con tu área espiritual? ¿Qué has hecho con tus padres, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con el trabajo, con tus talentos, con tus dones? ¿Qué hemos hecho? Jesús, tarde o temprano, tenemos que estar en su presencia y le daremos cuentas, y Jesús mirará el fruto de lo que nosotros hayamos pensado, dicho y hecho acá en la tierra. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento quiero pedirte perdón, Señor Dios mío, porque muchas veces nosotros estamos desenfocados completamente. Muchas veces el entendimiento ha estado entenebrecido, y entenebrecido porque no ha habido un nuevo nacimiento, un encuentro personal con Dios. Porque muchas veces, si en algún momento hemos tenido vidas religiosas, Señor Dios Todopoderoso, y muchas veces hemos seguido ritos, hemos seguido tradiciones, hemos seguido activismo aún dentro de la misma iglesia, sin un encuentro personal contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido hipócritas, no solamente contigo, porque contigo muchas veces hemos buscado las bendiciones, pero no te hemos buscado a ti. Y hemos amado las bendiciones, pero no te hemos amado a ti. Hemos usufructuado nuestra relación contigo. Eso es hipocresía. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido hipócritas también con nuestro prójimo, aún con nuestros padres, aún con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, aún con la iglesia, aún con la sociedad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos entendido lo que es la eficacia y lo que es la productividad. Perdónanos, Señor, cuando no hemos crecido en esas cualidades que tú nos enseñas, la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Perdónanos, Señor Dios mío, porque hemos estado improductivos, hemos estado quietos, hemos estado llevados más por nuestra naturaleza pecaminosa, engañados por el enemigo, engañados también por el mundo, dejados así de un lado para otro, sin entender verdaderamente la profundidad de tu palabra. Perdónanos cuando te hemos negado a ti. Perdónanos cuando no te hemos obedecido y no te hemos amado, porque si te amáramos te obedeceríamos. Perdónanos, Señor, por nuestra improductividad, y yo te pido que nos llenes de tu presencia. Llénanos de ti, Papito Dios, para cumplir el propósito y el fruto que tú quieres que nosotros demos en todas las áreas. Señor, llénanos de ti. Padre Celestial, yo clamo delante de tu presencia para que demos fruto en toda buena obra, dice la Sagrada Escritura. Que crezcamos en el conocimiento de Dios, que seamos fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Para que qué? Para que perseveremos con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias por este momento tan maravilloso. Padre Celestial, delante de ti, Señor Dios mío, quiero entregarte este momento y este instante de vida. Y quiero pedirte, Señor Dios mío, por las personas que quieren verdaderamente dar un paso de fe, que quieren decir, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he sido improductivo, reconozco que he sido ineficaz, reconozco que soy hipócrita y necesito de tu ayuda. Necesito que me levantes, necesito que me ilumines mi corazón, mi entendimiento, mi ser. Lléname de tu luz, lléname de tu presencia. Y quiero que, si hay alguna persona que hoy me esté escuchando por primera vez, que quiera dar un vuelco completamente de su vida, que quiera tener un encuentro verdaderamente con Jesucristo, que quiera nacer de nuevo, quiero que pronuncie esta oración conmigo. Repitan conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por toda mi hipocresía, por toda mi improductividad, por toda mi ineficacia y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad.
Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Ahora quiero que oremos por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te pido por cada persona que está cumpliendo años en el día de hoy y en esta semana que ha pasado. Yo te pido, Papito Dios, que les dé sabiduría que viene de lo alto, entendimiento, inteligencia, que les sean abiertos los ojos del corazón para poder entender el propósito para el cual fueron creados. Pedirte, Señor Dios mío, para que podamos entender que debemos dar fruto y que verdaderamente tenemos que desarrollar todas las cualidades que tú nos has enseñado. Te pido, Padre bendito del cielo, por ellos. Te pido para que tu Espíritu Santo los guíe y los llene de tu presencia y de tu palabra y de tu verdad. Señor, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría en todo vuestro ser. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vamos a orar por cada persona que va a viajar. Muchas de las personas que pueden viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero pedirte que protejas y guardes a cada persona que va a viajar. Guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos, Padre bendito del cielo, de todo accidente, de toda contaminación, de todo virus, de COVID y de cualquier mal que venga contra ellos. Líbralos, Señor. Bendícelos, llénalos de tu presencia y gracias por sus vidas. Yo bendigo sus viajes, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero darle una felicitación también a todas las personas que se han graduado en este tiempo. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por cada persona que se ha graduado en algún área del conocimiento, en algún arte determinado momento. Oro para que esa profesión, para que ese arte sea un instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito y hacer la voluntad de Dios. Delante de tu presencia yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y en el día de hoy vamos a orar por los diezmos y ofrenda, por las donaciones que ustedes están haciendo para sostener la iglesia. Porque también con los diezmos y ofrendas se sostiene la iglesia. Y también nos dice las Sagradas Escrituras que estamos ayudando y con los hogares de las niñas para poder alimentarlas y verdaderamente darles toda esa, suplir las necesidades por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero clamarte por cada persona que diezma y ofrenda, que se cumpla conforme está escrito en las Sagradas Escrituras, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy, como todos los domingos, hoy es el día del Señor. Vamos a tomar el pan como símbolo del cuerpo de Cristo y de la copa vino como símbolo de su sangre. Vamos entonces a compartir la Santa Cena del Señor, a bendecir y a cumplir no solamente este sacramento ordenado por Jesús. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te quiero dar gracias por este pan y te quiero dar gracias por esta copa de vino. Oro por la iglesia, oro para que sea quitado todo entenebrecimiento, toda oscuridad que quiere impedir que la luz de tu palabra, la luz de tu verdad llegue a nuestros corazones y verdaderamente haya una transformación y un nuevo nacimiento en cada persona. Oro, Señor Dios mío, para que verdaderamente aprendamos a ser productivos. Oro, Señor, para que desarrollemos cualidades, esas cualidades que tú nos mandas: la fe, la virtud, el entendimiento,
Nos habla la palabra de Dios del dominio propio, de la constancia, de la devoción a Dios, del afecto fraternal y del amor. Oro para que nosotros verdaderamente, Señor Dios mío, demos fruto, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que seamos fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, para que demos fruto en toda buena obra y así perseveraremos con paciencia en toda situación, dándole gracias a Dios. Señor, delante de tu presencia colocamos cada persona que está enferma. Sana, Señor, sana nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Llénanos de tu presencia y te doy gracias por tu palabra y tu verdad. Señor, yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Amén, iglesia. Iglesia, animarlos, exhortarlos para que demos un buen fruto, para que tu vida sea productiva y eficaz. Yo les doy las gracias al Señor mi Dios por poder llevar este mensaje y aspiro que verdaderamente esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y en sus corazones para que dé mucho fruto. Recuerden, de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Que estén muy bien.